es que pues la realidad es que propiamente nosotros no somos de esa área, ¿no? Entonces, justo planteábamos la idea de solicitar apoyo a algún otro departamento de la institución que nos pueda apoyar con esas evaluaciones psicométricas, o bien que a lo mejor puedan dejar ya un instrumento de evaluación que ya esté probado por ellos y que nos permita de alguna manera, pues ya probada, detectar algún tipo de caso que eventualmente pudiera requerir a lo mejor algún tipo de atención o alguna situación, justo para nosotros no vernos involucrados en tomar alguna decisión de ese tipo de relevancia cuando nosotros propiamente no somos los competentes en ello. Bien, doctor. El doctor Castellanos, ¿usted tiene algún comentario? Solo quería, sí, quiero abonar al respecto de la norma. Por ahí yo leí algo que decía la norma, dice que la norma no evalúa el estrés del trabajador. La norma o no analiza el perfil psicológico, sino identifica los riesgos psicosociales, es decir, en el entorno laboral, pero no es un evaluador del estrés ni un evaluador de un perfil psicológico. Eso le corresponde a un experto profesional en el ramo de psicología hacerlo. Pero eso es cuando ya se identifica en esta norma un componente que es de una persona que está siendo acosada, que tiene un problema grave, ya entonces la norma tiene una segunda fase. La primera fase es la que identifica los riesgos psicosociales, pero no determina el estrés del trabajador. Es decir, en términos generales puede ser que determine la carga de trabajo, algunos factores que tienen que ver con la falta de seguridad en el trabajo, pero, repito, no determina el perfil psicológico del trabajador. Y además, otra de las cosas que esta norma debe de tener es que debe de ser integral en los trabajadores, pero en los trabajadores en general, no en un grupo no en un grupo interno exclusivamente, porque es del ambiente laboral lo que determina esta norma. Pues efectivamente, yo creo que esto aclara mucho de las dudas que se tienen, porque nosotros no, en la organización, no estamos para hacer los perfiles psicológicos, ni debemos hacerlos. Entonces, esta norma lo que aconseja es mejor buscar un ambiente en el que el trabajador o los trabajadores podamos estar tranquilos, relajados y podamos estar ejerciendo la función, el rol que nos han encomendado. Ahora, hay dos situaciones que hay que contemplar. Una, la situación que la organización debe buscar para ayudar a los trabajadores a tener un ambiente adecuado. Y en esa situación la organización puede ver sobre las cargas de trabajo de las personas, si es una carga alta, bueno, asegurarse que pueda haber alguna rotación de funciones paulatinas o periódicas para que pueda esa persona no estar todo el tiempo con esa carga fuerte, o bien disminuir o hacer algún break, alguna pausa para que los trabajadores puedan estar, si tienen que estar varias horas, sobre todo en la investigación a veces se requiere muchísimas horas, tiene que estar varias horas, bueno, hacer alguna pausa. Entonces, tener bien identificados los protocolos, los procedimientos, asegurar que las personas comprendan cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, hacer ejercicios de emergencia, hacer ese tipo de situaciones para que ellos también puedan ejercer esas habilidades en el momento en que se sientan muy abrumados. Eso es lo que la organización puede hacer, porque la capacitación en cuanto a conocimientos, pues puede corregirse fácilmente a través de los programas de formación, de entrenamiento. El no puedo, pues hay que buscar alternar a los trabajadores dependiendo
de sus posibilidades, pero el no quiero hay que averiguar, ayudarlos a que ellos mismos identifiquen el qué es lo que les pasa, porque no quieren, cuáles son las situaciones en las que ellos están temerosos por alguna razón, ¿no? Y hacerlos conscientes, porque como les decía, en la industria de construcción, por ejemplo, una de las cosas es que les molestan los equipos de protección o sobre todo en situaciones de calor o que están sudando, se les empañan los gogles, el casco les molesta, etcétera. Entonces, bueno, estar platicando y luego vamos a pasar al tema de comunicación con ellos, hacer un diálogo para que sea más facilitar el, el ayudarlos a cambiar de comportamiento. Yo creo que el cambiar de comportamiento es una de las cosas más difíciles. Pero como bien señalaron tanto la doctora Andrea como Enrique Wenceslao, el doctor Castellanos, que les agradezco mucho sus aportaciones, bueno, pues hay que estar conscientes de eso, pero no pasar a un campo que no es del dominio de la organización, sino simplemente asegurar una situación que nosotros podamos manejar. Entonces, repito, rotación de personal, hacer alguna pausa, estar alerta a algunos de las situaciones o características de fatiga de los trabajadores que nos puedan alertar como jefes, como líderes de la organización para poder hacer una pausa o cambiarlos de función. También quién está supervisando para estar se dando cuenta, aunque el trabajador no nos los comunique, los jefes o los supervisores también puedan alertarnos o alertar a la alta dirección de alguna situación que se está dando con alguna persona, no para causarle ninguna baja ni nada, sino simplemente entender que a esa persona está teniendo algún problema. También recuerden que las personas pasamos por situaciones difíciles, ya sea por fallecimiento de algún familiar, por algún divorcio, por alguna pérdida económica, por alguna situación que también pues hace que nuestro comportamiento se altere. O sea, pues es difícil, ¿no? Manejar si una persona está pasando por un divorcio, pues es complicado, ¿no? Seguramente que no va a estar en sus 5 sentidos en cuanto a su trabajo, o lo mismo si ha fallecido algún familiar, pues también va a estar con alguna situación emotiva muy fuerte y hay que darle un poquito de tiempo para que esa persona pueda restablecer su equilibrio emocional. Eso es lo que puede hacer la organización. Ahora me gustaría que me comentaran lo que podemos hacer como personas, qué podríamos hacer, o sea, qué sugieren, o ¿no? Qué experiencia tienen con respecto a las acciones que nosotros podemos hacer para minimizarnos nosotros ese estrés. Pues yo creo que como usted lo dice, la autogestión emocional es muy importante. El entender que, pues como personas tenemos comportamientos, digamos, a veces desde la parte egoica y otras veces pues estamos autogestionándonos realmente bien a nivel emocional. Entonces, como personas, yo creo que lo primero es desarrollar ese componente de inteligencia emocional para el trabajo en el grupo. Finalmente, el autogestionarse emocionalmente permite trabajar mejor en los grupos, permite formar lazos de empatía y esos lazos de empatía finalmente fortalecen las relaciones de grupo. Muy correcto. ¿Alguien más? ¿El doctor Castellanos o doctor Wenceslao? Si nos quiere comentar algo más. Perdón. Hola. O alguien más que quiera comentar, está abierto. Hay un punto dentro de todos los que puede haber, por ejemplo, el de promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimiento en el grupo. Hay cohesión cuando las personas se sienten
aisladas, por falta de conocimiento en algún campo, si los integran, los integran al grupo, les dan esa facilidad de conocimiento y les ayudan, esas personas se integran mejor al grupo y ayudan mejor. Digamos, es un punto dentro de los que hay, dentro de otros. Gracias, doctor. Sí, yo creo que las personas necesitamos que nos apoyen, ayudarlos a nuestra autoestima, porque muchas veces por diferentes circunstancias perdemos la autoestima. Entonces, también el apoyo que tenemos de los compañeros con relación a nosotros, pues es muy importante. Entonces, estos intercambios entre colegas, entre talleres, compañeros, nos pueden ayudar a aliviar esas tensiones que a veces tenemos. También recuerden que existen a veces situaciones de, pues quizás por ignorancia, esto no sucede en la universidad porque afortunadamente, bueno, hay el conocimiento y la mayoría de las personas en la universidad pues tienen una cultura alta, pero existen problemas de misoginia, de homofobia, de no entender a otro tipo de comportamientos y entonces podemos lastimar a las personas y discriminándolas, ya sea por situaciones de género, situaciones de color, situaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa situación y sucede a veces en la academia. Yo recuerdo un comentario de una hija mía que estuvo, y no sucede nada más en México, sucede en otros países. Ella estaba estudiando su doctorado en Estados Unidos y tenían un profesor que era de los países árabes y este profesor tenía sus tiempos de rezo, muchas veces la religión musulmana requiere a ciertas horas del día de que se interrumpan las labores y puedan rezar algunas cosas según sus creencias. Y entonces allí tanto los profesores como los alumnos se burlaban del profesor que había sido contratado por la universidad por su alto contenido y su alta experiencia y su autoridad en el tema. Y sin embargo, fue acosado tanto por los alumnos como por los profesores en la universidad y finalmente tuvo que dimitir el profesor porque la conducta era muy agresiva contra él, ¿no? Entonces, a veces sucede en esas situaciones. No estoy hablando de bioseguridad, pero son sucesos que ocurren y que son reales, desafortunadamente. Entonces, hay que tener, pues, esas pláticas para que seamos más empáticos, como decía la doctora Andrea, seamos más tolerantes, desarrollemos esa inteligencia emocional para entender mejor al otro, ponernos en sus zapatos y entender sus acciones. Y si no las entendemos, también ser capaces de tolerarlos y de no criticarlos porque tienen un pensamiento distinto al nuestro o una religión distinta al nuestra o lo que sea, ¿no? Un color diferente al nuestro, etcétera. Son situaciones que tenemos que superar porque no son correctas, ¿no? Entonces es importante que hagamos. Perdón, doctora, la doctora Leonor Huerta está pidiendo la palabra. También parece que hay un micrófono abierto porque hay un ruido de fondo muy grande. Si pudieran apagar los micrófonos. Sí, buenas tardes, doctora. Pues con respecto a lo que están comentando acerca del manejo del estrés en el laboratorio, particularmente en el laboratorio de bioseguridad, y estoy pensando en el BCL3, a mí me parece un punto sumamente relevante, porque como lo han mencionado, las condiciones de trabajo en el BCL3 pueden ser bastante difíciles por el uso de la ropa de seguridad, porque se está manejando un agente patógeno y porque se está preocupado por los buenos resultados y
y siempre hay un pendiente de no cometer errores. Esto más el tiempo que puede tardar una persona en efectuar un procedimiento experimental, pues sí lo hace en una situación que puede ser altamente estresante. Por supuesto que, como usted comentaba, es importante que la persona que está operando reciba todo el apoyo y toda la previa capacitación y que tenga mucha claridad sobre con respecto a lo que va a hacer. Pero hay otros puntos que me parecen que también son en la práctica y en mi experiencia importantes. Por ejemplo, en el BCL3 siempre se procura trabajar de a dos, o sea, dos personas, aunque una sea responsable de las operaciones básicas, o sea, de los procedimientos experimentales principales, la otra puede fungir como asistente y acompañante y observador, ¿verdad? Por supuesto que es relevante que haya una excelente relación entre las dos personas. Otra cosa que en la práctica funciona, por supuesto, pues es planear el trabajo de modo que el tiempo que se tarda en hacer el procedimiento experimental no sea demasiado largo. Y entonces los procedimientos se deben ajustar a una consideración también sobre el estado en que se encuentra las personas que están allá adentro. Otra cuestión importante que a veces se pasa por alto es que la persona pues debe ir, digo, esto es obvio, pero debe haber tomado sus alimentos a la hora apropiada y llegar en una condición física y bueno, estable, ¿verdad? Se debe evitar que si la persona se siente mal por alguna pequeña causa, pues se considere si debe o no trabajar en el laboratorio. Y bueno, pues esas son algunas pequeñas cosas que quería mencionar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Es cierto eso, en estas situaciones, pues los trabajos son muy con alto riesgo y siempre eso estresa de alguna manera. Ahora, tampoco se trata en esta sesión de que hablemos de acoso ni pretendemos dar una lección sobre acoso. No tenemos nosotros, bueno, yo no tengo la competencia de eso ni tampoco deben de tener eso, pero sin embargo hay que buscar tener como riesgo también buscar alguna situación de mitigación, como comentaba el doctor Castellanos, buscar algunos talleres o algunas situaciones. Hay que evitar que este estrés nos haga que nos descuidemos y nos podamos causar una contaminación, que eso es un poquito lo que estamos buscando en esta norma. O sea, evitar estas actitudes que puedan generarnos más riesgo del necesario. Y el tener dos personas trabajando en un área, pues siempre ayuda para que en un momento dado, si una persona tiene algún problema, se siente mal o lo que sea, la otra persona puede ayudarla. O bien también, pues la autoestima, tratar de calmarla, de que se equilibre, de que todos necesitamos un cierto cariño, apapacho, digamos, en el buen sentido de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? A veces el que nos digan que estamos interactuando adecuadamente nos ayuda, pero a veces que no recibimos ninguna retroalimentación también nos desmotiva y eso hace que a veces también entremos en estrés. Entonces es natural esto y hay que evitar que estas situaciones nos sean propicias para que descuidemos el trabajo y esto nos provoque algún daño. Pues no sé si alguien... ¿Puedo hacer otro comentario, doctora? Sí, por supuesto. Las personas que quieran. Sí. Bueno, no, es agregar un poco más a lo que comentó la doctora Leonor. Además de lo que ella dijo, pues también hay un reglamento en el BCL3, por ejemplo, no se deben trabajar los fines de semana ni los días de vacaciones.
y el horario es muy restringido de 9 a 5. ¿Y esto por qué? Porque en vacaciones pues muchos van a trabajar, están solos y allí pues cualquier cosa que llegue a pasar no va a estar el personal suficiente para apoyar en un caso de un incidente o de una emergencia. Entonces, bueno, todo esto son normas que permiten que para mitigar justamente los riesgos y también pues nosotros como investigadores a veces se nos pasa la mano en los laboratorios, llegamos a trabajar 12 horas, están las 9, 10 de la noche y todavía estamos allí trabajando, si estamos muy apurados, vamos sábados y domingos o festivos, entonces sí es un trabajo estresante, pero aquí en el BCL3 está totalmente controlado todo esto justamente para evitar pues todas estas situaciones que se han comentado. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora. Eso es muy oportuno, porque eso quiere decir que hay una reglamentación interna, que hay un protocolo o algún reglamento o algún procedimiento que hace que las personas tengan que respetarlo, porque efectivamente muchos de nosotros nos gusta trabajar todo el tiempo y luego no medimos, que es demasiado. También requerimos un poco de una situación diferente al trabajo, estar con la familia, o si no tenemos algún compañero o compañera, hijos, pues darnos oportunidad a nosotros como personas, nuestra soledad y buscar otro tipo de actividad que no sea solo el trabajo. Entonces eso también nos ayuda a nuestra salud emocional. Probablemente luego tengan algunos entrenamientos o situaciones con otros profesionales que sean expertos en estos temas y que los puedan ayudar a esto. Pero el tener un protocolo o un reglamento ayuda muchísimo para saber qué sí se puede o hasta cuáles son los límites y qué es importante seguirlos, porque finalmente también es una protección para nosotros mismos, para nuestro trabajo y para los demás. Entonces, hay más personas, no veo a todos los que están levantando la mano. Si me ayuda Josué por ahí, porque no está la doctora, por favor. Sí, de hecho tiene levantar la mano la doctora Roxana, no sé si Doctora Roxana, por favor. Sí, hola. A mí me gustaría agregar, digo, están tocando puntos bastante importantes, que es como desde el lado de la organización, ¿no? El reglamento, establecer los límites para las personas, pero creo que esta situación conlleva o es como una responsabilidad compartida. Si bien la organización puede establecer límites, dar recomendaciones, como bien lo mencionaba, no somos o no tenemos la competencia como para decir si una persona está afectada psicológicamente, digo, a menos que haya situaciones que sean muy evidentes. Entonces, yo me gustaría tocar el punto desde el otro lado, desde la persona que va a ir a trabajar, desde nosotros que estamos yendo a trabajar, qué tanto nos preocupamos por nuestra propia salud mental. Y si bien hay mucho increíblemente tabú todavía en estos tiempos, se vuelve, desde mi punto de vista, muy importante que cada uno de nosotros tengamos una terapia. Digo, yo les comparto, yo desde muy pequeña comencé a ir a terapia con psicólogos y la verdad es que ha sido completamente funcional y desde mi punto de vista, creo que un psicólogo debería ser igual como el médico de cabecera, ¿no? Cuando tú sabes que tienes alguna situación de estrés o igual y no logras identificar que estás en estrés, pero sabes que hay algo diferente, se vuelve importante ir a terapia para poder, uno, calmarnos, ¿no? Sobre todo sacarnos de esa situación de estrés que por ende nos va a poner en riesgo en el trabajo. Y entonces, algo muy importante, poderlo trabajar de tal manera que a futuro se minimice que volvamos a caer en este punto. Entonces, como les mencionaba, a mí, yo me gustaría que, digo, si se logra hacer un trabajo en conjunto con Facultad de Psicología, estaría genial, porque sí creo que es algo que debe englobarse, tanto de la organización como de las personas que trabajamos en esta organización, ¿no? Digo, ahorita es muy específico el PSL3, pero al final
cualquier trabajo, en cualquier trabajo corremos riesgos, unos más grandes, otros no tan fuertes, pero al final todos corremos riesgo. Entonces, me gustaría puntualizar en ese detalle. Gracias. Muy importante su comentario, doctora Roxana, sobre todo después de un año tan difícil que hemos pasado, ¿no? Con la pandemia, aunque estamos trabajando a distancia, pero pues todos hemos tenido situaciones desafortunadamente o de pérdida de algún familiar querido o amigo querido, o bien simplemente el no poder tener cerca o visitar a nuestros padres, a nuestros hijos, o al revés, y eso pues también causa estrés porque uno está, sobre todo en nuestras situación de cultura mexicana, nos gusta Claro. mucho interactuar con la familia y el hecho de estar separados pues ha sido motivo también de Sí, situaciones difíciles. y que muchos ni siquiera logramos identificar que estábamos en ese estrés, sino hasta, no sé, la pandemia, bueno, la contingencia comenzó en marzo y muchos lo identificamos hasta noviembre, que estábamos en este estrés, ¿no? Entonces, todo este tiempo anduvimos en riesgo, digo, de cierta manera, o pudiendo cometer errores inclusive en la misma casa, ¿no? Pudiendo cometer errores, pero que ni siquiera nos dimos cuenta o no fuimos capaces de reconocernos cómo nos sentíamos. Sí, son situaciones muy complicadas, difíciles de manejar. Y en nosotros, pues en este país hemos estado expuestos y seguimos expuestos también a situaciones sísmicas que también pues han causado, finalmente nos dejan un temor de que nos pueda ocurrir algo así y eso también pues causa un desequilibrio emocional y hay que, como dice usted, acudir a algún especialista que nos ayude. Creo que es muy atinado porque siempre cuando tenemos algún problema de salud vamos al médico, pero se nos olvida la salud mental y no acudimos al especialista y a veces nosotros solos no, pues ya se me va a pasar, pero no se nos pasa. Yo creo que necesitamos un apoyo profesional y no es una situación mala, sino es una parte de la vida que pasamos por circunstancias muy duras y por mucho que querramos ser fuertes, pues finalmente nos quebramos, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones y son difíciles de manejar y el apoyo profesional nos ayuda mucho. Entonces su comentario es muy correcto, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros como personas para ayudarnos a conservar un equilibrio emocional? Ayudar, también es muy bueno poderlos escuchar a las personas. A veces nos quieren decir algo, pero no los escuchamos, siempre estamos en otro mundo, en nuestra burbuja especial y no estamos escuchando al compañero, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando fui directora de un instituto que los compañeros que estaban uno al lado del otro no compartían nada, no conocían nada de la otra persona. No sé, en fin, yo no podía entender que no se comunicaran como personas, ¿no? No como colegas de trabajo, sino como personas, interesarse un poquito en el otro. No vamos a resolverles los problemas a los demás, pero el ayudar a escucharlos, a entenderlos, a tener una empatía con ellos, siempre es un buen apoyo para esas personas. Y yo Entonces, creo que, como decía Roxana, también identificar esos factores, que de hecho es lo que dice la NOM 035, esos factores de sobrecarga emocional, es muy importante, porque esos factores de sobrecarga emocional sobre todo tienen que ver con esas cargas de trabajo, con exceso de ansiedad y con una ansiedad mal gestionada, que finalmente son esos factores de riesgo que hay que identificar a tiempo y que pueden decir, veo que estás sobrecargado, quizás sea mejor que consultes o gestionar esa parte para que puedas rendir mejor en el trabajo. Yo creo que eso también es un punto importante dentro de esta parte de la norma que uno puede empezar a gestionar de mejor manera. muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Algún comentario más sobre este punto? Bueno,
Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la norma, que es precisamente la comunicación. En el apartado 7.4, la comunicación dentro de la organización y fuera de la organización es indispensable. Hay que saber qué comunicar, cuándo, con quién comunicar y que internamente dentro del esquema de la organización tengamos personas que hagan este intercambio, este diálogo para saber nuevas situaciones, nuevos reglamentos, nuevas políticas que estemos teniendo dentro de la organización y que van a tener un efecto en el trabajo que estamos haciendo. También si ocurre algún incidente o alguna situación, aparte de investigar qué fueron las causas y todo, tiene que haber personal que esté capacitado para comunicar eso externamente si fuera el caso, porque no lo puede comunicar cualquier persona. Es más, debería de evitarse que una persona que no tenga la función de la comunicación externa en caso de algún incidente o accidente pueda comunicar. Debe de ser posible disminuir la comunicación externa para personas no autorizadas y que sean las personas autorizadas las que puedan dar parte externamente a esta situación. Internamente igual, quiénes son las personas a quienes hay que acudir en el caso de alguna situación de peligro, de riesgo interno o de comunicaciones nuevas que pueden ser también oportunidades también positivas, no solamente las negativas, para que la organización funcionemos mejor. Entonces esto debe permear en todos los niveles y en todas las funciones de la organización y también con nuestras partes interesadas, porque acuérdense que tenemos las comisiones externas, tenemos la interacción que tenemos con autoridades reglamentarias, tenemos interacciones con las autoridades mismas de la universidad, además de nuestra organización. En fin, hay otras situaciones, otras jerarquías a los que hay que dar parte, dar reportes, informes, y necesitamos tener claros qué comunicar, cuándo comunicar, con quién comunicarse, qué se va a decir, etcétera, etcétera. Esta situación de comunicación es vital para que funcionemos bien. Si no se establece una comunicación adecuada, la organización no va a funcionar adecuadamente. Entonces, si esto se puede poner por escrito y tenerlo como una evidencia de quién tiene ese rol, esa función, y que nosotros tengamos claro qué hacer, porque muchas veces tenemos alguna situación que manifestar y no sabemos a quién acudir, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos esto en mente en nuestros procedimientos. También tenemos que ver cómo vamos a hacer esa comunicación. Si va a ser una comunicación solamente verbal, por ejemplo, citarnos a una reunión de trabajo o alguna cosa ligera, digamos, pues puede ser verbal. Si es una conferencia telefónica o alguna situación así, bueno. Pero si es otra situación en donde tenemos que dar un reporte de actividades o tenemos que dar una situación de avance de lo que estemos haciendo, pues probablemente lo que necesitemos sea una información, una comunicación escrita, no una comunicación, no bastaría una comunicación verbal. También en algunas ocasiones, para algunas normas, incluso hay algunos tipos de informes que se deben de seguir. En el caso de aquí, la norma no marca un tipo de informe en particular, sí dice que tenemos que reportar, pero no da un formato. Ustedes pueden realizar formatos. Por ejemplo, en la parte ambiental hay un informe que se llama informe GRI, GRI, en el que se da parte en la organización, cuáles son sus actividades ambientales, cuáles han sido sus avances, cuáles son sus objetivos, etcétera.
Y entonces eso es muy útil para el público en general, y esto es útil para organizaciones que exportan productos o que tienen interacciones comerciales o de servicios. Y hay un informe estructurado. En este caso, la norma no marca un informe estructurado, pero ustedes pueden dar ese formato de comunicación si es que se requiere, qué tipo de información tienen que poner dentro del contexto del formato de reporte. También la organización debe asegurarse de que se establezcan estos procesos de comunicación en los diferentes lugares, porque hay organizaciones que tienen diferentes puntos de comunicación, diferentes lugares de trabajos. Entonces, ¿dónde están ubicados estos puntos de comunicación? Y tener un programa descrito en el programa de seguridad de información, que vamos a pasar también a ver los aspectos de seguridad y la información en el siguiente punto, pues asegurarse que esta información no va a ser hackeada, sobre todo si estamos tratando cosas confidenciales, asegurarse que se establece una comunicación bidireccional, o sea, que haya no solamente la comunicación de la organización hacia el trabajador, como también del trabajador hacia la organización, y esta comunicación que apoye, que ayude, facilite el acceso a la información actualizada relativa a diferentes acciones de la organización y particularmente relativa a los riesgos biológicos a los que estamos sometidos, riesgos biológicos o de uso de dispositivos o situaciones, ¿no? Cuando manejamos, por ejemplo, oxígeno para cuando estamos teniendo un cepario de microbiología, etcétera, a veces tenemos que hacer actividades de liofilización y se requiere oxígeno y entonces pues hay que tener cuidado cómo manejamos eso, o se requieren actividades de frío extremo como con nitrógeno líquido, etcétera. Entonces, cómo tener estos cuidados y esta comunicación para quienes pueden y quienes no pueden manejar este tipo de equipos o dispositivos dentro de la organización y dentro de nuestros trabajadores. Entonces, esta situación de comunicación es esencial para el éxito de nuestras actividades. También con las partes interesadas, con las comisiones, las autoridades, etcétera, asegurar que estos planes de comunicación se implementen, porque tendremos que dar partes periódicamente, tendremos que dar reportes o informes periódicos, tendremos que tener periódicamente los simulacros para poder tener la respuesta a las emergencias, a las contingencias, y asegurarse que mantenemos un registro de estas comunicaciones que se programaron, se planificaron, se realizaron y cuál fue el resultado de estas comunicaciones. Todo esto es necesario porque cualquier investigación, cualquier situación que luego tengamos dentro de la organización facilita mucho saber qué fue lo que ocurrió. Entonces es muy necesario que nos empecemos a acostumbrar a facilitar y a tener disposiciones, procedimientos con respecto a este tipo de comunicaciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario para pasar luego al tema de información documentada con respecto a los riesgos cibernéticos que podamos tener en la organización y cómo protegernos. ¿Alguien tiene algún comentario con relación a la comunicación? No, doctora Andrea, no. Doctora Spiti, ¿algún comentario? No. No. Bueno, bien, entonces, para la información documentada, pues ya acuérdense que la norma dice que hay dos tipos de documentación, lo que son los procedimientos y lo que son los registros. Desde el punto de vista de la 9001,
hablan en general de información documentada, tanto para documentos de procedimientos como para los registros. En la norma 1725 sí lo separan, documentos para procedimientos y registros para los resultados. Entonces, ustedes lo pueden manejar como mejor les convenga. Esta información documentada requerida por el documento incluye políticas, planes, procedimientos, protocolos, registros, situaciones de alerta, cualquier información, cualquier otra que la organización determine como necesaria para asegurar la eficacia del sistema de gestión de riesgo biológico. Entonces ahí tienen ustedes todo un esquema de documentación que está a su mano. Tampoco hay que sobredocumentarse, porque tener exceso de documentos también hace que la gente se confunda. Entonces los documentos necesarios, lo más claros, lo más concisos, lo más transparentes posibles para que tengan acceso las personas que los van a utilizar y que puedan establecer sin equivocaciones y seguir las indicaciones de estos procedimientos. Y desde luego los registros correspondientes a los procedimientos, porque esto nos va a dar una clara evidencia de que estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión biológica y que estamos cubriendo y minimizando los riesgos. Entonces, este sistema de información documentada puede ser cualquiera que ustedes decidan, además de lo que comentamos. Aquí nos da una nota en donde dice que la información, la extensión de esta información documentada puede variar entre una organización y otra, porque cada una pues tiene diferentes acciones, situaciones, maneja diferentes agentes, diferentes actividades. Entonces también hay diferentes tamaños de organización. Todo eso va a corresponder a la flexibilidad que se tiene en el manejo de la información documentada. Entonces, es fundamental el tamaño de la organización, su tipo de actividades, para determinar cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos, de qué productos y servicios estamos hablando. Tenemos que también tener acceso a los requisitos legales que nos aplican a nuestra organización en la actividad que nosotros estemos realizando. Tenemos que tener en cuenta la complejidad de los procesos que estemos ejecutando y tenemos que tener en cuenta también la competencia de las personas para poder manejar determinadas situaciones, ya sea a nivel digital o de algún manejo de algún software especial. Esta competencia de las personas se las tenemos que dar. Si necesitamos que manejen Excel, si necesitamos que manejen algún software determinado para los datos que estamos manejando, pues las personas tienen que familiarizarse con este tipo de apoyos digitales para poder realmente rendir cuentas y poder demostrar que se están registrando las actividades necesarias. Entonces, esta es muy flexible. También es importante ver que estos documentos no son para siempre, sino que se pueden ir cambiando a raíz de nuestra experiencia en el manejo del sistema. También podemos ir añadiendo o quitando documentos. Hay algunas cosas que son en general recomendables para todo tipo de documentación, como son, por ejemplo, la identificación y descripción del documento con el título, la fecha, el autor, el número de referencia, qué formato hemos decidido hacer, en qué idioma. A veces tenemos interacción con organismos extranjeros, entonces la documentación se hace tanto en español como en el otro idioma, puede ser inglés, francés, no sé, depende de con qué organización estemos interactuando con esos documentos.
la revisión y aprobación de estos documentos, quién la hace, quién la realiza y quién autoriza, y que estos documentos sean los vigentes, retirar los documentos no vigentes, conservarlos cierto tiempo como documento obsoleto, simplemente como una referencia, y tener la seguridad de que se están aplicando los documentos vigentes o sustituido documentos por documentos más actuales, retirar de la información, de los protocolos, de los procedimientos, aquellos que ya estén obsoletos, y asegurarnos de una protección de esta información para evitar que nos hackeen, nos roben información que puede ser esencial, fundamental, y que muchas veces nuestro trabajo es confidencial o que está sujeto a patentes o está sujeto a otras cosas. Entonces tenemos que asegurar esta seguridad y protección de la información. Aquí estamos hablando de la información que tenemos en nuestra organización. Este control de la información documentada, como lo señala la 9001, pero los que no tengamos 9001, también esta norma nos indica una actividad muy similar a la 9001 sobre el control que tenemos que hacer de estos documentos para que estos documentos estén disponibles, estén adecuados para su uso, estén protegidos para que no se vaya a perder, que perdamos la información digital, tengamos siempre un respaldo o alguna situación que nos evite una pérdida no deseada de la información que estamos teniendo, y que refleje las políticas, los planes, los procedimientos, los protocolos y otras informaciones asociadas con el sistema de gestión de riesgo biológico. Entonces, esta información documentada tiene que estar bien controlada para asegurar su buen uso y que esté además aplicándose en dónde y por quién la debe de aplicar. Este control de la información documentada es esencial en un sistema de gestión. Esto significa, por ejemplo, una distribución apropiada para el acceso a la información para quienes deben acceder. A veces no todas las personas tienen acceso a toda la información de todo el sistema. Algunas personas tienen acceso a ciertos documentos y a ciertos no. Entonces, esta distribución, este acceso, esta situación de uso de los documentos vigentes, recuperación de los documentos no vigentes, es fundamental. Otra situación es este almacenamiento y conservación de la información que tenemos, tanto de la vigente como de la no vigente, para que esté separada y que podamos en algún momento, si es necesario hacer alguna consulta de algún documento anterior, tengamos acceso a él y que no se confunda con la información vigente. Ahí tenemos que tener muy claro el control de cambios, cuál es la versión vigente y que todo mundo esté consciente de cómo de cómo se maneja este control de cambios, quiénes son los que pueden autorizar los cambios de versión y no hacer una versión nueva sin que haya habido la adecuada autorización por el responsable de la organización. Puede presentarse alguna propuesta de modificación de documentos, saber a quién se le tiene que dar esa propuesta y después, una vez que se autorice esta propuesta, hacer el cambio correspondiente. Muchas veces nos piden retención de documentos y disposición de documentos. Creo que la universidad tiene algunas reglas para el archivo y conservación. Algunos documentos son legales y tienen que tener un tiempo indicado por esa reglamentación. A veces son 5 años, a veces son 10 años, de ciertos documentos que tenemos que conservar
y que tenemos que asegurar de retenerlos en nuestro sistema para revisión de auditorías o de personas, autoridades reglamentarias o de autoridades de la universidad que quieran revisarlos. Entonces, toda esta situación tenemos que buscar controlar en nuestra documentación, no nada más los procedimientos, sino los componentes, los registros, los informes, todo lo que tiene que ver con información documentada. Esta situación de control de la información también a veces requiere de información externa, de literatura, documentos, métodos de prueba, protocolos, métodos, tecnologías que son externas y que son necesarias para las actividades que nosotros estamos haciendo y que nuestra organización ha determinado que son necesarias para nuestra planificación, nuestra operación y las actividades de nuestro sistema de gestión. Entonces, esta documentación externa también, quién tiene acceso, a quién va dirigida, cómo se va a utilizar y que es indispensable en los trabajos de investigación. Este acceso puede implicar una decisión con respecto al permiso solamente de consultar la información o el permiso para consultarla, modificarla y adecuarla. Entonces, pues va a depender del tipo de información que nos estén dando y luego el manejo que le vamos a dar, quién se lo va a dar, a quién corresponde esto. Entonces, esta situación, tanto interna como externa, tenemos que tener un control adecuado. Hay documentos que no requieren control, que van a servir de información, que van a complementar eso, pero que pues pueden ser volantes, pueden ser situaciones de información de momento, pero que no es necesario conservar o que no es necesario implementar en el sistema, etcétera. Pues esa información es una información no controlada y esa la podemos estar utilizando, pero hay que identificar cuál es la que tenemos que controlar y cuál es la información externa que puede estar no controlada. Nuestra organización debe establecer, entonces nos indica la norma, debe mantener un programa de seguridad de la información para hacer un correcto control y protección de esta información. Y aquí en este programa de seguridad de la información estamos hablando de la seguridad de los documentos y registros que estamos generando. Debe incluir en nuestro programa políticas y procedimientos para gestionar la identificación, la manipulación, el almacenamiento, la transmisión, el control de acceso y la destrucción, en su caso, de información que haya sido sensible y que sea importante para la organización y que en un momento, por haber cumplido el término de retención o porque así lo considera la organización y ha sido aprobado y autorizado, será necesario destruirlo. Como parte del programa de este programa de seguridad, tenemos que estar muy al tanto de cómo utilizar un proceso de revisión y aprobación para prevenir una divulgación no autorizada o una divulgación involuntaria de una información que no era para el acceso de todo el público, sino que tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos esta situación y protegerla. Por eso hablamos de seguridad de la información y tener mucho cuidado de que no vayamos a tener una pérdida involuntaria, que haya habido un robo de la información o que no hayamos tenido un respaldo y se nos haya perdido la información importante que hemos estado generando. Entonces esto pues van a tener que tener este programa y seguramente la ayuda de personal especializado
en estos temas de seguridad de la información. No sé, antes de pasar al siguiente punto, no sé si alguien tenga algún comentario o quiera añadir alguna observación con respecto a lo que acabamos de decir o alguna experiencia que haya tenido. Sí, doctora Luz Mendoza, aquí es muy importante hacerles mención en la parte de información documentada en la conservación de los registros, que la universidad tiene una reglamentación para codificar cierta información, como son los proyectos, los contratos, etcétera. Y también tiene un documento que se llama Instrumentos Archivísticos, donde nos marca los periodos en los que se deben de conservar. Entonces, es muy importante que consideren estos instrumentos archivísticos, esta Ley General del Archivo de la UNAM, cuando estén estableciendo su forma de guardar la información o de archivar la información y cuánto tiempo la deben de conservar. Ahora se llama, según esta ley, archivo de trámite y cuándo pasaría, ya no existe el archivo muerto, sino archivo histórico, y nos va diciendo que se debe de conservar como archivo histórico. Solamente ese comentario, gracias. Muchas gracias, Luz, muy amable. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Es muy importante esto porque ya existe una reglamentación dentro de la universidad, porque también hay requisitos legales sobre este asunto. Entonces, si hay una reglamentación en la universidad, eso es válido porque ya está aceptado por las autoridades reglamentarias, pero ustedes tienen que conocer en qué consiste esta reglamentación. Muy bien. Entonces... la maestra Ana María está levantando la mano. Gracias, maestra. Sí, por favor, adelante. ¿Tiene su micrófono apagado, maestra Ana María? Ya. Creo que esto de la información es importante y sería bueno que nos dieran la liga, pero además sería, no sé si hay unas prácticas de buena colección de datos de laboratorio y de cómo ¿no? Porque cada vez es más complejo. O sea, yo lo veo con mi computadora, cada vez tengo más carpetas y de repente se vuelve ¿no? Y en qué carpeta puse qué cosa y no, luego las reorganizo y luego no encuentro nada. Entonces, de repente creo que es, no sé si haya algunas prácticas de cómo manejar tanto los cuadernos es un poco más fácil, ¿no? Que ahí están y puede uno poner post-it, pero el manejo de la información digital, cálculos que a veces de informática y cómo se deben de hacer, no sé si haya ahora sí que lineamientos que debe de haber y debe haber en algún lado, pero no sé dónde. No sé, Luz, si tú tengas algún lineamiento en ese sentido o se vaya a dar alguna capacitación en particular. De hecho, la universidad ha estado dando capacitación a las secretarías administrativas de las diferentes entidades y áreas de la universidad. Y bueno, son ellos los encargados de permear qué es lo que deben de conservar, cuánto tiempo, cómo lo van a almacenar. Ahora, la parte informática, ¿no? Todo lo que se tiene en este sentido, no hay una ordenanza específica, ¿no? De cada cosa. Eso realmente, pues es parte de lo que sea práctico y funcional para cada instituto, porque incluso la universidad no contempla muchas actividades, solo las actividades sustantivas y las que considera complementarias, así vienen divididas, ¿no? Pero hay muchas otras que, digamos, para lo que hacemos, digamos, a veces no es sustantivo para la universidad, ni incluso complementario. Entonces, sí hay que, pues, ser un poco abierto
y probar varias formas, ¿no? Porque no hay un lineamiento específico en ese sentido, ¿no? Es muy general, pero sí hay que tomarlos en cuenta. No sé si, yo sé que esto no ayuda mucho a su pregunta, pero no existe un lineamiento por parte de la universidad en ese sentido. Quizás se le pueda pedir a la doctora Flor Mónica que hagan algún taller de control de documentos, de mapa de documentos que permita rastrearlos, no nada más de la norma 10.013. Hay una norma 10.013 que habla en general de la jerarquía de la documentación. Esta norma está disponible en la ISO y probablemente ahí en la coordinación se las puedan facilitar, pero también pueden hacer algún taller en el que compartan cómo se puede hacer. Yo entiendo, doctora, cuando hay muchísima información, que uno acabe perdiendo en dónde puse esta información, ¿no? Generalmente lo hace uno los archivos por año, o sea, que tiene una clasificación general por año, por tema, por tópico, etcétera. Pero mapa de documentos probablemente les ayude a rastrear los documentos y puede ayudarlos a hacer un pequeño sistema interno del control de documentos. No sé, es una sugerencia, doctora. Como... Es que uno empieza con carpetas, ¿no? O sea, yo cuando Sí. llegué, nada más iba a estudiar una actina, ¿no? Y luego descubrí que no había una actina, que había 12, y luego las proteínas. Y uno hace las carpetas cuando las abre inicialmente tienen un sentido, pero luego cuando se hace más compleja la información, ¿no? Y hay mucho más que hablar, va cambiando y luego llega un momento en que la verdad no sabe. Digo, sí lo tengo y lo tengo por año, ¿no? Y puedo uno buscar ahí por información, pero sí creo que mi manera de, o sea, si uno ve la computadora aquí que se vino de pandemia, tengo que pasar todo esto, 1,000, 2,000, no quiero ni preguntar cuántos documentos y unificarlo con lo que tengo en la UNAM. Y eso me da un poco de terror, pero pues hay que hacerlo. Tienes razón, doctora, pero probablemente se le pueda sugerir a la doctora Flor Mónica que ella finalmente tiene una licenciatura en sistemas, entonces probablemente ella les pueda también dar algunos tips y tiene mucho más experiencia que yo en este tema, entonces seguramente que ella les puede dar algunos comentarios o organizar algún taller interno que los pueda ayudar. Yo la entiendo porque efectivamente la información se va multiplicando, centuplicando y acaba uno diciendo ¿dónde lo dejé? ¿No? Entonces horrible porque cuando uno lo quiere, no aparece y de repente aparece sin que uno lo pida, pero bueno, así no sucede. En eso la entiendo perfectamente. Sí, nada más un comentario, doctora, pues sí sería muy importante para las investigaciones, porque me da la impresión de que la norma que existe actualmente en la universidad, pues es para la parte administrativa, que bueno, pues la parte administrativa de la universidad es enorme y supongo que sí tienen que estar regidos por todos estos archivos y códigos, pero sería muy interesante que se pudiera aplicar pues a nuestros laboratorios, ¿no? Donde manejamos cantidades de información, se maneja dinero, se maneja personal, entonces todo esto sería muy importante, tener una forma organizada. Graduaciones, tutorales, ¿no? Como que son muy específicos. Hay veces que es ¿no? Nuestra documentación de investigación, ¿no? Este hizo este modelo y luego lo cambiamos, ¿no? Y digo, tengo mi sistema, pero creo que es claramente perfectible. Sí, la parte de investigación sí está contemplada porque es una de las actividades sustantivas de la universidad. O sea, es docencia, investigación y extensión. Son las 3 actividades sustantivas de la universidad. Y entonces todo eso está contemplado. Pero no aplicado, parece. Pues ya en algunos institutos y la misma coordinación ya lo está aplicando. Entonces sí. Sí, está muy bien. Yo creo que se están tardando un poquito en hacerlo extensivo, ¿no? A todas las áreas. Y hablando de entrenamiento, estaría muy bueno. Claro que sí.
La doctora Clara Inés creo que quería comentar No, algo. ya comenté, doctora. Sí, Ah, ya me comentó. parece que sería muy importante que se extendiera rápidamente a las áreas de investigación, todo esto de la documentación, porque que tuviéramos cosas muy establecidas, y tanto para nosotros como para los alumnos, para la cantidad de personal que se maneja allí, pues que cada quien lleva su libreta como puede o en la computadora como, pues cada quien se organiza como puede, como dice la doctora Ana María, ¿no? Ella hace sus carpetas, pero es un poquito a veces complejo cuando se maneja tanta información que no haya una forma organizada de guardarla. Sí, aquí repito, en cuanto a la documentación del sistema de gestión, Sí, se pueden ayudar de la 10.013. En cuanto a la documentación ya del manejo de sus actividades, de sus registros y todo eso, bueno, es muy variable, depende de cada persona, pero sería interesante un taller. También existen los mapas, probablemente están familiarizados, los mapas conceptuales, y otro tipo de mapas que pueden ayudar a, que pueden, o sea, no exactamente el manejo de la información, pero sí ayudan a identificar dónde pudieran estar los documentos y teniéndolo en un mapa mental o en un mapa conceptual, se puede ayudar y hay softwares que tienen esos mapas, entonces probablemente puedan hacer uso de los softwares, además de las fichas de los archivos, etcétera, ¿no? Bueno, eso es una sugerencia, pero ahí sería mejor las recomendaciones de la doctora Flor Mónica, que es experta en sistemas. No sé, Luz, si tengas algún otro comentario. Luz. No, doctora, no, creo que por el momento no hay ninguna ¿Ustedes más. no usan mapas mentales o conceptuales? No, doctora, en la coordinación no los usamos. No los usan. No, Bueno. nosotros ya estamos adoptando esta forma en que nos indicaron, ¿no? Con esto de los instrumentos archivísticos. Pero sí ha sido complicado para nosotros porque nuestra área no está del todo contemplada, ¿no? Como algo sustantivo, entonces casi todas nuestras actividades están consideradas complementarias y es algo complicado. Bueno, pues lo dejamos un poquito en stand-by, a ver qué nos comenta en la sesión que viene, que probablemente contemos con la doctora Flor Mónica y que nos haga ya algunos comentarios. Algunas personas piensan que no son buenos los mapas. Bueno, hay que practicar el sistema de archivo que dice la universidad, pero ellos también pueden, ustedes pueden hacer su propio sistema de archivo, ¿no? Sí. Doctora Airo, Sí, adelante. Nosotros, por ejemplo, para el sistema... Un momentito, porque hay un micrófono prendido y hay un ruido. ¿La doctora Andrea está hablando? Sí, pero creo que está abierto el micrófono de la doctora Clara. Ay, perdón. Ya. Nosotros, por ejemplo, en el sistema, como para verlo de una manera más práctica, hicimos una estructura piramidal de los documentos y manejamos mapas conceptuales. Entonces, la estructura, digamos, de clasificación de los documentos va por el impacto que tienen estos documentos sobre el sistema de gestión. Obviamente, arriba de la pirámide están los documentos normativos, o sea, todos aquellos documentos que rigen el sistema de gestión de calidad y de biorriesgos, que tiene que ver con las normas, con las leyes y todo esto que debemos cumplir dentro del laboratorio. Posteriormente tenemos los documentos maestros. ¿A qué se refiere eso? Todo lo que son manuales, finalmente los que van a regir cómo se va a trabajar en el laboratorio. Entonces tenemos manuales de documentación, manuales de uso, de equipos, todo aquello que sirve pues como estrategia o de criterios para trabajar.
Luego tenemos los procedimientos, que son documentos específicos por área que desglosan las actividades específicas que se van a realizar. Posteriormente tenemos los protocolos, los formatos, que son aquellos documentos, pues, digamos, de un poco más bajos que los procedimientos. Los procedimientos engloban procesos en general y los protocolos específicamente pues complementan esos procesos y llevan el flujo de trabajo hacia el resultado que se quiere. Y por último, la base de la pirámide serían los registros, o sea, aquellos documentos que sirven para evidenciar todas las actividades realizadas, involucradas a lo largo de todo el proceso que se tiene en el laboratorio. De esa manera, en esa estructura piramidal, nosotros podemos controlar toda la información. Obviamente hay una lista maestra de documentos y esa lista maestra está disponible de manera tal de que todas las personas que están involucradas y que tengan los permisos de acceso van a poder acceder a la información. Pues de esa manera lo estamos manejando nosotros y en parte pues también con la asesoría de Luz y las personas en la coordinación, por si a ustedes pudiera funcionarles también. Sí, doctora Ceballos, quizás pudiera interactuar con la doctora Andrea para ver si ese sistema que ya tiene a usted le acomoda. Es muy importante que en el sistema jerárquico del sistema de gestión se tenga el mapa de los documentos y la lista de los documentos, ¿sí? El control de toda la lista de documentos ayuda a muchos para saber cuáles son los documentos que están operativos, cuáles son los otros documentos que ya han salido de operación, etcétera. Y ayuda mucho en las auditorías también. Entonces, bueno, quizás a lo mejor pudiera ver eso. Pero yo sí sigo sugiriendo, gracias por su aportación, doctora Andrea, creo que puede serle útil a la doctora Ceballos visualizar o mirar algo de su sistema, porque es una manera de documentar, perdón, de documentar el sistema de gestión, lo cual está bien, pero para el manejo de otros documentos ya internos o lo que tenga la doctora probablemente tenga alguna otra manera de realizarlos, ¿no? De tenerlos. Y sí le vamos a comentar a la doctora para ver si le sugiere alguna manera o sugiere que hagan algún pequeño taller en el que puedan realizar estas situaciones. Yo creo que sería muy útil. Luego hay lineamientos o cursos ya que uno no sabe que existen, entonces sería bueno que nos dirigiera. Sí, esa lista maestra de documentos, por ejemplo, es muy importante, sobre todo para el sistema de gestión. Quizás le pueda ser útil para otros documentos suyos, personales del sistema, que guarde usted como registro. Y entonces, siguiendo el mismo procedimiento, pudiera hacerlo para su situación ya particular de búsqueda. Pero sí, bueno. Yo pienso que esto para investigar, bueno, para lo que hacemos en los laboratorios específicamente pudiera adaptarse. Conozco el sistema porque hemos estado trabajando. En realidad es algo, una innovación. Bueno, en nuestro caso, para nosotros ha sido una innovación. Estamos aprendiendo a manejar todo este sistema electrónico porque es totalmente electrónico y es muy interesante el poder compartir toda la información con quien se deba y sí, la cuestión es adaptarlo a un sistema de investigación en un laboratorio que ya es otra cuestión, ¿no? Para el sistema de gestión del BCL3 me parece que está perfecto. Pero bueno, Andrea, que lo maneja perfectamente, nos podrá indicar si podríamos adaptarlo a un sistema de laboratorio, toda la información que se maneja, porque pues son muchos alumnos, experimentos que hace uno, que hace otro, en fin. Sí, es correcto. Ese intercambio entre ustedes puede ser muy valioso. Entonces lo vamos a sugerir a la doctora para ver qué ella nos dice la próxima. Como tenemos todavía 2 sesiones, pues ella probablemente nos dé algunos comentarios. Muchas gracias a todos y todas que nos han colaborado con esto. Muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con la norma, esta seguridad de la información pues es esencial para que aseguremos que no se pierda
que se mantenga confidencial y que la tenga el acceso quien lo deba tener y la autorización de los cambios para quien lo deba hacer. Todo eso es fundamental para un sistema de gestión. También nos habla la norma ya en otro apartado, cuando tratemos con personal ajeno a la organización, que nos aseguremos del control de visitantes y proveedores para que tengamos requisitos de acceso y a qué áreas pueden acceder y a qué áreas no pueden acceder dentro de nuestra organización y que no comprometa para nada la situación de riesgo biológico, ya sea a las instalaciones o hacia las personas. Entonces hay que evitar el acceso en lo posible de personal ajeno a la organización y en donde no sea posible o haya necesidad de proveedores externos para mantenimiento de equipos, para suministro de algún componente. Entonces, ¿cómo va a acceder estas personas? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué áreas? Etcétera. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros procedimientos para el control de visitantes y personal ajeno a la organización. Entonces, eso creo que ustedes pues lo tienen en cuenta, pero como lo marca la norma, es necesario que ustedes lo revisen y vean si tienen que añadir algo o está correcto tal como lo tienen contemplado. Otro punto de la norma es la seguridad del personal basado en una priorización de las amenazas a los trabajadores, las vulnerabilidades potenciales que pueden tener estos trabajadores y, como habíamos dicho, la toma de conciencia, el entrenamiento para que estos trabajadores realmente se percaten de cuáles son las medidas para poder solucionar estos riesgos y vulnerabilidades que tienen basadas en la evaluación que dependa de las acciones y actividades, operaciones que ustedes estén haciendo. Entonces, esta seguridad del personal, tanto en su salud como en su seguridad personal, pues tiene que tenerse en cuenta. Por ejemplo, cuando horarios, como ustedes dicen, acceso en vacaciones, acceso los domingos, etcétera, que no se permitan porque puede haber una vulnerabilidad en cuanto a las personas, ya que pueden estar solas y correr un riesgo dentro de la organización o que haya alguna acción externa que ataque a la organización y que las pueda poner también en una amenaza no deseada en cuanto a su seguridad. Entonces, por eso también la norma pide que tengan un programa, aparte de la salud y seguridad física, ver también acciones de vulnerabilidad que pudiera afectar a nuestro personal para que podamos tener un programa de mitigación con relación a esto, ¿no? Algunas ya las mencionaron ustedes de no acceso solos a los laboratorios, no acceso en vacaciones o si se tiene que tener acceso, bajo qué circunstancias y cómo es siempre importante que haya, además de esa persona, otra persona que las acompañe y que no estén solos o solas en esas instalaciones. Entonces, esta es otra parte de la norma muy importante. Aquí viene una nota que la seguridad del personal se refiere a la seguridad de los trabajadores durante las horas del servicio y fuera de servicio, como hablábamos de vacaciones o los domingos. También cuando estén fuera de las instalaciones, que pueden tener algún accidente en el camino y que pudieran ser vulnerables estos trabajadores debido a su función o a su posición para cómo salir y entrar de las instalaciones, si fuera que puede haber existen en algunas organizaciones ciertos protocolos también para que las personas no vayan a tener un accidente
fuera de las instalaciones se cuiden en cuanto a un accidente de tránsito o alguna situación que las pueda poner en riesgo. Acuérdense de lo que estuvimos viendo de los celulares, ir manejando un celular en la calle o en el coche, o estar en calles solitarias o en situaciones de que no se fije uno en la calle, se atraviese sin fijarse, o vaya uno en algún vehículo y esté expuesto a un accidente. También la norma en este punto de apoyo, de soporte, nos habla de determinar los procesos de control de proveedores para adquisición de productos y servicios, para que nos aseguremos que se cumplen con los requisitos de los productos o de los sistemas y servicios que nos estén proporcionando estas personas, estos proveedores externos, que cumplan con los requisitos que les estamos pidiendo, sobre todo si tienen un impacto potencial sobre nuestro sistema de gestión de riesgo biológico. Alguno de ustedes comentaba que en algunos casos hay que cambiar material de vidrio por material de plástico o alguna otra situación que nos apoye para minimizar los riesgos. Hay que evaluar en qué casos sí se puede, en qué casos no se puede, ver el comportamiento, también el desempeño de los proveedores, si son cumplidos, si están actuando de buena fe, si son transparentes, si nos están dando los productos que están ellos promoviendo o nos están dando gato por liebre. Hay que ver cuál es el desempeño de estos proveedores para saber cuáles son los proveedores confiables y cuáles son los proveedores no confiables, para asegurarnos la capacidad de proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de la norma y que sean sobre todo importantes para los objetivos de nuestro sistema de gestión de riesgo biológico en la organización. En el control nos dice dónde están los problemas y en su caso qué es lo que debemos evitar. Los proveedores confiables y los proveedores no confiables, para saber ya no solicitarles servicios o decirles el por qué la organización no está de acuerdo con el producto o el servicio que están suministrando. Entonces, este control de proveedores es otro de los puntos que la norma nos marca, porque efectivamente dependemos en muchas ocasiones de cuáles son esos productos que nos están surtiendo. Y esto tiene que estar dentro del control de documentos, o sea, este control de los proveedores tiene que también ver qué es lo que nos surte, cómo están y cuál ha sido el resultado de lo que nos está, o sea, tiene que haber una documentación de los requisitos y una documentación de los productos y sistemas que nos están dando, que está también dentro del sistema de control de documentos, que es diferente a los documentos, al control de la vigencia de los documentos, sino que debe ser parte de nuestro sistema. El control de documentos se refiere a que estemos vigilantes a la jerarquía, la identificación, la vigencia, etcétera, lo que ya comentamos. Y este es un documento o varios documentos adicionales que deben estar dentro de esos documentos dentro de nuestro sistema, y controlar estos documentos referidos a los proveedores. Bueno, con eso terminamos el punto 7 de la norma. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con relación a los proveedores. Probablemente Luz tenga ahí algún comentario, o quizás Rafael, no sé, o alguno de ustedes, para pasar ya al punto 8 de la norma.
Doctora Clara, ¿usted quiere hacer una pregunta antes? Veo que tiene la mano levantada. No, no la veo a la doctora Clara. La tengo en la pantalla, pero me aparece con la manita levantada. No sé si No, pero perdón, fue la vez pasada que intervine y no la bajé, perdón. No, Gracias. no, ahora no. Doctor Irueste. Sí, Rafael. No tengo ningún comentario. Todo lo que se ha comentado va conforme a la norma. Perfecto. ¿Tú tienes alguna experiencia con relación a los proveedores? Bueno, aquí la parte más difícil de los proveedores y sobre todo para la parte de seguridad es que se apeguen, ya sea porque ellos tengan su propio sistema de gestión, en este caso hacia la parte de bioseguridad, o que se apeguen al procedimiento o al sistema del cliente. Es un poco como lo que nos va a pasar a nosotros, a los auditores de sistemas de gestión. Nosotros nos tenemos que apegar a los requisitos del sistema que vamos a auditar, porque nosotros somos proveedores de la evaluación de la conformidad. Entonces tenemos que respetar el sistema, tenemos que ser educados en el sistema para poder entrar. Es como el caso de los auditores que auditaron Laguna Verde. La gente de sistemas de gestión, aún el de calidad, tuvo que pasar y tuvo que presentar un examen del sistema de seguridad de Laguna Verde para poder hacer la auditoría. Entonces, todos entramos en esa situación. La doctora Bedoya no me va a dejar mentir, que también por eso estoy en este curso, porque tenemos que tener esa uniformidad de conocimientos, porque tenemos que respetar el sistema, aún los proveedores. Entonces, si yo tengo algún biológico, y más si yo tengo que entregar un biológico, tengo que tener mi propio sistema y tengo que estar conforme también al sistema del cliente al que le estoy llevando el biológico. Si yo soy de otro tipo, estoy dando un servicio de mantenimiento, de calibración o de auditoría, tengo que cumplir el sistema de mi cliente. En este caso es 3 veces más peligroso, ¿no? Porque no solamente puedo tener verme en un alto riesgo, sino también difundir esa situación. Entonces, tiene que hacerse con muchísimo cuidado. Y como han mencionado, inclusive hasta el equipo de protección personal. En algunos casos yo no puedo llevar mi equipo de protección personal. Tengo que utilizar el de laboratorio y lo tengo que dejar ahí. No puedo, o en algunos casos inclusive, la documentación o el equipo que yo utilice, no lo puedo meter al laboratorio. Se tiene que quedar resguardado adecuadamente, pero no puede entrar al laboratorio y tengo que seguir todas las prácticas que me establezca el laboratorio, tanto para entrar como para salir. Ese sería mi comentario, doctor. Muy bien. Solamente quisiera adicionar algo que me parece pertinente. Sí, y es justo que cuando somos proveedores de un laboratorio de esta naturaleza, o como comentaba el ingeniero Rafael, en el caso de Laguna Verde, CFE, Pemex, tenemos que pasar por una capacitación como proveedores para poder entrar a ciertas áreas de las instalaciones. Entonces aquí sí es crítico, pues cuáles son los proveedores que van a tener acceso a mis instalaciones, porque todos ellos tendrán que pasar por una capacitación y mientras no la tengan, no pueden pues darme ese servicio, ¿no? Entonces sí es un punto crítico en este caso. Gracias. Pues gracias por el comentario, Lucy. Por ejemplo, en el caso de Pemex, ellos requieren, además de los equipos de protección, casco, gogles, zapatos especiales, la misma ropa tiene que tener ciertas características porque ahí hay peligro de electricidad estática que pueda producir chispas.
Entonces, no se puede usar cualquier ropa dentro de las instalaciones de Pemex, entre otras de las cosas que ellos piden. Sucede lo mismo en los laboratorios de bioseguridad, o sea, hay sitios en donde no pueden acceder y si acceden tendrá que ser cumpliendo con la vestimenta o las situaciones que el propio laboratorio indique para poder acceder a esas partes de la organización o no acceder en absoluto. Exacto. Además, porque eso también puede impactar en el funcionamiento del laboratorio, porque necesariamente por la gestión del riesgo biológico, por ejemplo, se debe mantener un control muy estricto sobre los mantenimientos de los equipos de biocontención, específicamente los sistemas de inyección y de extracción de aire y la, digamos, se me fue la palabra, la calidad que tienen los filtros. Se me fue la palabra en este momento, no recuerdo. El tiempo de vida, la durabilidad, no sé si a eso se refiere. También la disposición. Bueno, no, en el caso de los filtros EPA, por ejemplo, hay que asegurar que esos filtros EPA estén funcionando bien. Entonces, necesariamente cada la integridad año, de los filtros. La integridad, esa era la palabra. Gracias, doctora. Y entonces, necesariamente cada año hay que hacer mantenimientos preventivos, hay que hacer, por ejemplo, calibraciones, hay que hacer calificaciones de los sistemas y necesariamente pues hay que detener la operación para los usuarios para que puedan entrar los ingenieros que pueden y que tienen la competencia para hacer ese tipo de calificaciones y eso va a impactar también en el trabajo. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las actividades, en qué momento se van a hacer y claro está, o sea, si se cuenta con los recursos, si se cuenta pues con todo lo necesario para llevar a cabo estas actividades que finalmente son las que van a asegurar que se esté trabajando con el nivel adecuado de biocontención y el manejo del biorriesgo. Sí, efectivamente esto es indispensable, o sea, durante la planificación de nuestras operaciones tenemos que tomar en cuenta en eso, porque si no se hacen los mantenimientos adecuados, pues estamos expuestos inmediatamente a riesgos innecesarios. Entonces sí se tiene que contemplar los recursos para estas situaciones y las situaciones de paro de operaciones, que también afecta cuando nosotros estamos realizando, tenemos que hacer entregas, pues hay que ver cómo vamos a planificar con tiempo para que podamos hacer esos paros y no nos afecten lo menos posible a nuestras operaciones. Entonces eso es necesario que tengamos en cuenta. Por eso me detuve un poquito en la situación de los proveedores. También los auditores son proveedores finalmente, como comentaba el ingeniero Rafael. Entonces, pues también los auditores deben de saber dónde pueden entrar, dónde no pueden entrar. Hay situaciones que se pueden hacer auditorías a nivel remoto, hay situaciones en que se pueden hacer auditorías presenciales, hay situaciones en que son auditorías documentales, etcétera. Entonces, también esa planificación es necesaria en cuanto a la situación de auditorías que van a tener que tener de auditorías externas, sobre todo. Las auditorías internas, pues es más fácil que las planifiquen en algún momento, pero las externas, pues tienen que tener más tiempo para que también la entidad o la organización que va a proporcionar las auditorías externas, pues también esté de acuerdo con sus programas y su calendarización. Esto tiene que estar en un procedimiento que además contenga el concepto de cuando se sospeche que sea necesario, etcétera, ¿no? Cuando ustedes, por la práctica que ya tienen, consideren que de rutina se van a tener que hacer
estas situaciones de mantenimiento, y las auditorías tienen que hacerse por lo menos una vez al año, las externas por lo menos, si no es que se planifican en varias partes en donde se pueden hacer en diferentes meses del año, ¿verdad? Depende de ustedes cómo se organice. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Rafa, ¿quiere hacer otro comentario? Sí, también es importante que en algunos casos, para algunos laboratorios, o se demuestre la competencia evaluada del auditor, o tiene que ser evaluado por el laboratorio, porque siempre tenemos que comprobar ese nivel de competencia. Por eso el examen también es importante. La evaluación del auditor antes de entrar es muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias por los comentarios. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es ya el punto 8 de la norma en cuanto a las operaciones. Este es, digamos, la parte sustantiva de la organización. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a producir esa organización? ¿Cuáles son sus operaciones en cuanto a las actividades que realiza? Y entonces, en este caso, vamos a tratar de quitar esta para que no les moleste. La organización debe asegurarse que toda esta situación de operación se puede planificar y que tiene las instalaciones, el equipamiento, los procesos, y que el diseño incluso de las instalaciones, los componentes de las instalaciones, el equipo, que son las, digamos, algunas situaciones como gabinetes, o el equipamiento, que es relaciona a lo que decía la doctora Andrea con relación a al aire, a los sistemas de aire que tienen que ser de determinadas características para evitar que al abrir y cerrar las puertas haya contaminaciones, los filtros necesarios para este flujo de aire. Todas estas instalaciones de equipamiento y de diseño de las instalaciones tienen que estar dentro de esta planificación de la organización para que tengamos la seguridad de que estamos protegidos, de que estas instalaciones son las adecuadas y que se ha tomado un proceso de planificación, diseño o rediseño de las instalaciones con base en esta determinación de los peligros, los riesgos y los programas de mitigación que vamos a realizar en las operaciones que vamos a ejecutar. Y esta evaluación de riesgo esté asociada a los materiales que se utilicen y a las actividades que se realicen. Entonces, el primer punto de las operaciones de una organización de la naturaleza de bioseguridad tiene que ser la planificación de cómo van a estar estas instalaciones y si están de acuerdo a las necesidades del agente biológico, del material biológico que ustedes vayan a trabajar. Entonces, este punto parece muy obvio, pero a veces, si no se toma en cuenta, pues vamos a incumplir con los requisitos y probablemente las autoridades no nos aprueben el producto o lo que nosotros vayamos a suministrar en nuestras operaciones. Entonces, yo creo que ustedes lo saben y lo han tomado en cuenta, pero no está por demás que esta norma nos lo indique y con eso estemos seguros de que cuando estemos por realizar operaciones, nuestro equipamiento, nuestras instalaciones, el diseño que tenemos, o si es necesario rediseñar alguna parte de nuestras instalaciones o toda la instalación, pues tengamos que hacerlo para que podamos
realmente comprobar que vamos a cumplir con todo lo necesario para el tipo de producto que vayamos a dar. Entonces aquí este es un punto esencial de esta parte de la norma. Este proceso de diseño debe identificar todos los requisitos legislativos que nos estén pidiendo las autoridades para que los podamos cumplir y tener en cuenta la información de las normas que nos requieren, las que vayamos a utilizar para el cumplimiento de nuestras actividades, cuáles son estas situaciones de directrices, de prácticas industriales, de buenas prácticas de laboratorio, de procesos propios de las instalaciones y nuestras evaluaciones de riesgo, que los que nos están diciendo qué componentes tenemos que añadir para disminuir, mitigar estos riesgos en donde vamos a estar trabajando. El proceso de diseño debe identificar e incluir consultas a las partes interesadas, que si tenemos clientes que están interesados en lo que nosotros estamos haciendo, si las autoridades reglamentarias están interesadas en lo que nosotros estamos haciendo, si los hemos tomado en cuenta, aparte de las normas oficiales, aparte de las reglamentaciones, cuál es algún punto de interés de ellos para que lo tomemos en cuenta en nuestras operaciones, en nuestras instalaciones. Y entonces todas estas características de diseño, técnicas de construcción, materiales de construcción incluso que son necesarios, porque no se puede permitir cualquier tipo de material en ciertas partes de la instalación. Tienen que ser materiales cuyos requisitos estén determinados por las autoridades y que tenemos que cumplirlos. Entonces, todas estas características de diseño y del equipamiento se deben de documentar y tenemos que tener una relación de estas necesidades de nuestras partes interesadas para que podamos proporcionar las instrucciones y que nos den la información suficiente y detallada en estas cuestiones de diseño o rediseño de las instalaciones. Entonces, primero tenemos que tener esta investigación, vamos a llamarle así, de todos los requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo de nuestros clientes o partes interesadas, para que sí, dentro de nuestras instalaciones podemos cumplirlos o cómo facilitar que se haga este cumplimiento. Y entonces sí, poder hacer una planificación ya en sí de las operaciones. Pero lo primero es que tengamos en cuenta todo esto antes de empezar siquiera a realizar cualquier operación. Entonces, este es el punto o uno de los puntos que son fundamentales para ustedes, a los que van a empezar alguna operación de este tipo, que lo tomen en cuenta. No, yo quisiera dejar los últimos minutos de esta sesión, todavía tenemos 2 sesiones más, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, y si no, bueno, pues ya pasar para invitarlos para la próxima sesión el próximo martes. Pero bueno, ahí te veo al doctor Castellanos muy serio. No sé si él quiere hacer algún comentario en este tipo de situaciones, o al doctor Wenceslao, alguno de ustedes, sobre esta situación específica del diseño y requerimientos de las partes interesadas. No, estaba yo viendo el manual de la Organización Mundial de la Salud, a ver si lo han rediseñado ese manual, la última edición. La cuarta es la última edición. Ha sido rediseñada esa edición de manual. Las anteriores traían un diseño de instalaciones propuestas para cada uno de los niveles de bioseguridad que se estaban proponiendo en ese manual de bioseguridad.
las llamaban instalaciones de Biosafety Level 1, 2, 3, 4, en fin, ese tipo que son niveles de bioseguridad, y cada una de ellas estaba asociada a qué a qué agente biológico se está manejando en esas instalaciones. Entonces, las instalaciones tipo 1 tenían muy específicamente qué agentes biológicos puedes manejar y las mínimas condiciones de la instalación para poder manejar esos agentes y que no se mantuviera controlado el riesgo biológico en esa instalación. Y iban aumentando el riesgo conforme el agente biológico hasta llegar al nivel 4. El nivel 3, en el que está el caso del laboratorio de bioseguridad, o que se llama en biomédicas el laboratorio de alta seguridad biológica, que es el nivel de bioseguridad 3, ahí se maneja Mycobacterium tuberculosis, que es el agente que determina qué tipo de instalación vas a tener, cómo se disemina, qué tipo de presión vas a tener, si negativa, obviamente para evitar que salgan posibles partículas que en caso de incidente salgan la micobacteria del laboratorio, y así cada nivel de bioseguridad tiene su agente biológico, y el agente biológico también lo clasifican en grupo de riesgo, es decir, cada agente biológico tiene un grupo de riesgo, o sea, un grupo bacterias, virus, protozoarios, en cada nivel de bioseguridad para que la instalación se fabrique, se diseñe conforme a los agentes biológicos y los procedimientos que se vayan a hacer en ese laboratorio. Es nada más lo que quería comentar. Por eso estaba viendo el manual y ya parece que lo tienen muy bien rediseñado, el manual de la Organización Mundial de la Salud, que habla también de instalaciones en ese manual. Gracias, doctor. Pero en donde están, digamos, en la versión última es la cuarta versión, la del manual de la Organización Mundial de la Salud. La que usted menciona es la tercera versión, la versión anterior. Sí, las versiones anteriores. Ah, bueno, para que ustedes, esas están también disponibles en internet, las versiones anteriores. La última es la cuarta, pero sí. las anteriores, por lo menos la tercera, no sé si la segunda, pero la tercera sí está disponible en internet. Entonces, las pueden consultar en este punto. De hecho, después de que terminemos el curso, probablemente sea muy conveniente que ustedes lean este manual, que es bastante extenso, tiene 200 y pico de páginas, para que lo puedan ver, porque ahí viene muy detallado muchas de las cosas que hemos visto en esta norma. Pues con esto les doy las gracias. No sé si hay algún comentario adicional de alguno de ustedes. Gracias, doctor Castellanos, por ese comentario. Creo que es muy valioso para que todos tengamos ahí un modelo de la Organización Mundial de la Salud que nos ayude. Muchas gracias. Entonces cerramos la reunión. No sé si Luz quisiera añadir alguna cosa o alguno de ustedes. Y si no, nos veríamos el próximo martes. Que tengan un bonito fin de semana. Que la pasen muy bien. Muchas gracias, doctora. Lo mismo. Por favor. Muchas gracias. La foto nos falta. Falta la foto. Okay. Ahora me abandonaron los chicos, entonces soy un poco más tardada. Nada más, doctora Gairo, ¿podría dejar de compartir? Eso es lo que estoy tratando, pero no me obedece mi computadora. Un momentito, ahorita lo paso. Gracias, si quieren, doctora, prendan sus cámaras. De cualquier manera, hay una forma de que yo pueda verlos a ustedes. Bueno, pues ya las prendimos. No me obedece. Por ahí Jorge, Nelly. Aquí está. Anaí. Ahora sí, ya me obedeció mi computadora. Gracias, perdón. Pero todavía está compartiendo. ¿Todavía estoy compartiendo? Por lo menos en mi pantalla todavía la tengo ahí. Sí, yo también la tengo. Bueno. Ya. Ahora sí, ya. Ahora sí, perdón. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Con calma, por favor, porque todavía no puedo sacarles a todos la foto. Ahora me abandonaron y en esto yo soy un poco lenta.
No tenemos tanta prisa. Listo. Muchísimas gracias. Tengan un excelente fin de semana y los esperamos el siguiente martes. Muy bien, muchas gracias. 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 Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.